Hola, soy Paula González, Growth Marketing Manager en Big School, y el año pasado lideré la estrategia y la ejecución de 13 lanzamientos de producto. En el vídeo de hoy te voy a enseñar todo lo que he aprendido para que sepas cómo llevar a cabo un lanzamiento de éxito. Como ya sabes, el lanzamiento empieza con una primera fase de captación, es decir, ese momento en el que tienes que captar leads y necesitas remover a toda tu base de datos para que se inscriban a este nuevo evento que quieres hacer, es directo en el que finalmente les propondrás una compra de un producto o un servicio. Esa captación no solamente hay que hacerla con ads, una recomendación que muchas veces se pierde es la de poner ese enlace de la URL de captación en todos lados. Y cuando digo todos lados, quiero decir en todos lados, en tu página web, en el Google My Business, en la parte de eventos, o incluso en el email que envías a clientes, proveedores o a quien sea. Pon esa URL en todos sitios. Como decíamos en la parte 1, no pongas nunca todos los huevos en la misma cesta. Tienes que diversificar y más allá de la parte de pago, que obviamente es muy importante en la fase de captación de un lanzamiento, también hay toda la parte orgánica y es el momento de movilizar a todo el mundo. Una de las maneras de movilizar a esa gente puede ser tu página de gracias. No hay nada mejor que un evento se convierta en una gran bola de nieve. Y eso lo puedes provocar tú mismo diciéndole a la gente directamente que comparta lo que acaba de hacer. Imagínate que un usuario acá aterriza en tu página de captación, deja sus datos, se inscribe en tu evento y después llega a una página de gracias en la que recibe no solamente la bienvenida y la enhorabuena por inscribirse a este evento maravilloso, sino que además le das un cómodo enlace para compartir en WhatsApp. Créeme que eso ha marcado mucho la diferencia en nuestras captaciones orgánicas de nuestros lanzamientos. Se nota exponencialmente cómo utilizando esa página de gracias de una manera efectiva, en la cual le digas a la gente, ok, una vez que ya te has inscrito, ahora díselo a toda tu comunidad, díselo a todos sus amigos y le facilitas un enlace de WhatsApp para que pueda enviar tu página de captación a sus grupos de amigos a través directamente del móvil. Tiene un gran potencial y ya te digo yo que tiene muy buenos resultados. Una manera de conseguir una captación gratuita. En la parte 1 comentábamos eso de trabajar con anticipación, porque al final siempre hay imprevistos, ¿vale? Pero hay una cosa muy importante que yo te diría que nunca trabajaras con demasiada anticipación y es la maquetación de los emails. Cada uno de los emails que le envíes a la gente de tu funnel tiene que estar vivo, tiene que respirar, que estás viviendo el lanzamiento en directo con ellos. No hay nada peor que un email plano en el cual no se respira que hay alguien detrás viviendo el lanzamiento al mismo tiempo. A lo que me refiero es, si tenemos un webinar en el que de repente hay 3.000 personas en directo, eso es alucinante. ¿Cómo no lo va a poner el email del día siguiente? Lo primero que tienes que poner es, wow, gracias por haber venido ayer, vaya sesión tuvimos, ¿vale? Y reflejar también cosas de ese propio directo, de lo que se haya aprendido, de las curiosidades que hayan pasado, para que la gente vea y viva el lanzamiento al mismo tiempo que tú. Por eso es muy importante ir maquetando al día. Y si no maquetas al día, por lo menos irlos revisando al día para darle esos toques que lo que hacen es que le dan mucha más naturalidad a todo el evento. Además, ¿qué pasa? Pues que durante un lanzamiento ya te digo yo que hay un montón de cambios. Así que muchas veces es fácil que se te pase algún detalle y si lo haces día a día la maquetación de los emails, te irás dando cuenta de todos esos cambios que se han ido realizando a lo largo del lanzamiento y que no se tenían presente en una primera línea estratégica. Así que mi recomendación es que escribas con tiempo, que tengas previsión, pero que maquetes con la línea de tiempo ahí en la nuca, porque así seguro que son emails mucho más naturales. Tienes que automatizar, pero también tienes que monitorizar cada día. Olvídate de automatizar y olvidarte de todo el lanzamiento, eso no existe. Hay muchos datos durante un lanzamiento que te pueden dar claves de ver si está yendo bien o si está yendo mal. Por ejemplo, una de esas claves puede ser no solamente ver el número de leads que vas incluyendo en tu base de datos, es decir, cómo están yendo esas campañas, a cuánto te está costando el CPL, de qué canal está viniendo más leads, sino que es muy importante también ver la tasa de apertura de los emails y la tasa de clics. Sobre todo, esa tasa de apertura del email de bienvenida. ¿Por qué? Porque eso te va a demostrar cómo es de cualificado ese lead, es decir, cómo de enganchado está ese lead. Tú puedes comprar tráfico en Internet, obviamente, puedes ir y comprar, pero una cosa es comprar tráfico y otra cosa es comprar tráfico cualificado a la que realmente le interese tu evento y que realmente esté enganchado a tus emails. Ese primer email de bienvenida tiene que tener una apertura brutal. Estoy hablando de como mínimo y de bases de datos amplias de a lo mejor 80.000 o 100.000 leads, estoy hablando de como mínimo una apertura del 60% para el tráfico más templado.
y 40-50% para el tráfico frío. Es decir, aquellos que ya te conocen tendrían que estar abriendo tu email de bienvenida mucho más que aquellos que no te conocen, pero estaríamos siempre rondando el 40% y me empezaría a preocupar, ¿vale? Para mí un óptimo sería a partir del 50% mínimo y de ahí hasta el 70-80% que puede ser lo habitual en los tráficos más templados. Eso significa que tu lead no solamente está entrando a tu evento porque es gratis y porque ha visto el anuncio sin más, sino porque además le interesa, ha ido hasta tu email de bienvenida y lo ha abierto. Y eso tienes que irlo midiendo día a día, igual que el resto de emails que le vayas enviando, tanto de pre-lanzamiento como de nurturing. Todo eso te va mostrando cómo de vivo está ese funnel, ¿vale? Y cómo de cualificado y cómo de enganchada está tu audiencia. Porque tan importante es que se inscriban como que vayan a los eventos, como que abran tus emails, como que les guste tus comunicaciones y que estén enganchados al final a lo que le estás ofreciendo, no que simplemente se inscriban porque es gratuito. Y eso lo puedes conseguir con esas comunicaciones que tienen que ser muy potentes y la medición diaria es lo que te va a dar si estás dando justo en el clavo o si no estás dando en el clavo. Si no estás dando en el clavo, ya te digo que vas a tener que actuar con rapidez porque tendrás que enviar una comunicación brutal que dé el giro totalmente a esas tasas. Esto también te va a ayudar para detectar si por el motivo que sea tu email de repente está entrando en spam. Imagínate que la tasa de apertura del email de bienvenida de repente es de un 20%. Desde luego, para mí es una señal inequívoca de que algo está pasando, ¿vale? Entonces ahí tienes que empezar a tirar del hilo para ver qué está pasando. No puede ser solamente que estemos comprando tráfico malo. Quizás estamos de repente está un bot metiéndonos spam en la base de datos y no es un tráfico cualificado, ¿vale? Y esos después no abren los emails. Entonces es como una manera de ir detectando errores. También puedes detectar que de repente tu cuenta de email está incluida en una lista negra y está entrando todos los emails que envías en la bandeja de spam de tu usuario. Cada dato que identifiques que es raro, que no es lo habitual dentro de tu lanzamiento, entonces tienes que empezar a tirar del hilo para ver de dónde viene el problema. No lo dejes nunca pasar por alto. Un lanzamiento es un periodo muy corto en el que te la estás jugando muchísimo. Cada día cuenta y créeme que no es una cuestión de días, es una cuestión de horas en muchas ocasiones, ¿vale? Así que esos datos, esa monitorización de los datos es muy, pero que muy relevante. Un lanzamiento es también tu oportunidad para probar. Prueba de todo. Lo sé, muchas veces dices, vale, pero pruebo y después ¿qué? Bueno, pues después todo eso que vas a ir aprendiendo te servirá para el siguiente lanzamiento, pero obviamente en algún momento tienes que probar y es el momento de coger todos esos aprendizajes. Tienes que probar los ads, no te quedes con limitaciones, que después la plataforma elija y vea cuál tiene que enseñar y cuál es el ganador, pero no te quedes limitado por decir, no, yo creo que esto no va a funcionar. No creas las cosas, sino básate en los datos para sacar conclusiones. Haces pruebas y después sacas conclusiones en base a esos datos. Lo mismo con los emails. Asuntos, A/B testing, siempre. Y de ahí sacas conclusiones para el siguiente lanzamiento o para el email del día siguiente, ¿vale? Por eso que habíamos dicho, maquetar de un día para otro, pues aquí tienes otra de las razones de cómo te puede ayudar. Otro de los testings que puedes hacer también muy sencillo son la longitud de los emails, largos o cortos. ¿Qué es lo que mejor funciona? Haz A/B testing también, vete probando y eso te dará inputs y aprendizajes para el siguiente lanzamiento. Obviamente, el primero siempre te lo tienes que comer. Y obviamente, si es un sector nuevo, si es un cliente nuevo, una cuenta nueva y la primera vez que haces algo con un producto o con un servicio, hay elementos que no vas a tener en tu mano, por mucha experiencia que tengas, porque cada sector es diferente, pero tienes que aprovechar el primer lanzamiento de cada uno de ellos para sacar esos aprendizajes y después ya sí ir optimizando para los siguientes. Así que nunca te olvides de probar, no des por hecho muchas cosas solo porque tengas experiencia. Yo llevo 10 años trabajando en esto y créeme que en cada lanzamiento sigo haciendo miles de pruebas, porque como te digo, cada producto es diferente y cada sector es diferente. Y no solo eso, incluso aunque sea el mismo producto, la audiencia va variando, los hábitos de consumo van variando y por lo tanto te tienes que ir adaptando a esos nuevos tiempos, ¿vale? Sería imposible que yo estuviera haciendo ahora lo mismo que hace 10 años, no tendría ningún sentido y no funcionaría, porque obviamente los hábitos de consumo y también de los lanzamientos ha variado muchísimo en los últimos años, muchas cosas han cambiado y eso se tiene que ver reflejado en cada uno de los lanzamientos. Solo puedes detectar todos esos cambios si vas haciendo mediciones y vas cogiendo aprendizajes. Algo que debes tener en cuenta cuando estamos haciendo un lanzamiento en el que le pides a los usuarios cierto compromiso de asistencia a unos directos es que esos directos probablemente tengan un menor número de asistentes que todos los leads que han entrado en tu base de datos. No muy probablemente, sino 100% seguro. Y además la asistencia va a ir bajando de un evento a otro. Por lo tanto, cuantos más eventos hagas, menor será la asistencia en el último.
más que en el primero. Y no solo eso, sino que uno de tus retos es que lo que tienes que conseguir precisamente es reducir que esa tasa de abandono antes del primer directo sea lo menor posible y que el embudo sea cada vez más ancho, no más estrecho, del directo 1 al directo 2 al 3 o los diferentes eventos o los diferentes actos que vayas haciendo con tu audiencia. Por lo tanto, tienes que darle motivos a la gente para que vaya a los directos. Ya verás cuáles, ¿vale? Eso dependerá de tu audiencia, obviamente. Pero hay elementos que sí que pueden ayudar, como si vienes al directo vas a conseguir X beneficios que de otra manera no vas a conseguir, ¿vale? Tienen que ser pues, elementos que a la gente le interese y por lo tanto vaya a esos directos y ganen algo yendo al directo. Si estás haciendo un sorteo, oye, pues aprovecha para hacerlo solo con la gente que va a los directos. Si tienes elementos que le puedes regalar, tipo a lo mejor códigos de descuento, cupones, plantillas, piensa un poco en lo que le interesa a tu usuario, trials, demos, etcétera, lo que sea. Es el momento de potenciar que vayan al directo y de dárselo solo a la gente que vaya al directo. De esta manera te aseguras esa asistencia. ¿Por qué es importante asegurarse esta asistencia? Porque esta gente está mucho más preparada para la compra. Desde luego no es lo mismo un lead que se engancha al lanzamiento, como decíamos a la hora de mirar las tasas de apertura y de clics, no es lo mismo un lead que abre los emails y hace clic que otro que no abre los emails y no hace clic. Por lo tanto, no es lo mismo un lead que sí que va a tus directos como los que no. Utiliza algo que le interese a tu usuario para que quiera ir a ese directo y saque un beneficio de ese directo, ¿vale? Lo que sea. Tienes que pensar qué es. Nosotros, por ejemplo, pues algunas veces lo que hemos hecho es sorteos solo para la gente del directo. Otras veces lo que utilizamos fue regalo de plantillas, regalo de PPTs explicativas o de prompts para ChatGPT, por ejemplo, solo para la gente que asistía a los directos. Tienes que pensar qué quiere tu buyer persona, qué quiere tu usuario, en este caso el lead que tienes en el funnel, qué le puede llamar la atención para acudir a ese directo y que no se lo pierda. De esta manera ayudarás a reducir esa tasa de abandono antes de llegar al primer evento. A la hora de repartir el presupuesto de un lanzamiento, da igual que sea mucho o poco, porcentualmente el 70-80% tiene que ir para la fase de captación. En la fase de nurturing y de ventas va únicamente el 20% de todo ese presupuesto. Podríamos reducirlo a un 70-30 si quisiéramos, pero piensa que el potencial de la publicidad está sobre todo en la fase de captación. Para la venta son los emails los que más mandan. A pesar de que les hagas retargeting a la gente del funnel, obviamente que tendrás que hacérselo para venderle el producto o servicio que les has presentado, el email marketing es lo que más potencial tiene durante la fase de ventas. Aquí sí hemos abierto otras vías de comunicación como el WhatsApp, también sería una buena oportunidad para hacer ciertos inputs y para hacer ciertos push de venta a los usuarios. Pero en presupuesto para ads, piensa siempre en esta relación. Muchas veces, sobre todo al principio, se puede cometer el error de creer, vale, pues si tengo 100, lo que voy a hacer es repartir 30 para la captación, 30 para el nurturing y 40 para la venta, o más para la venta, que es lo más importante. Vale, pues en este caso no es así. En este caso, la publicidad donde más soporte puede dar en un lanzamiento y donde más presupuesto tenemos que destinar es en la fase de captación. Para la venta, ahí tienes que apostarlo todo, sobre todo al email marketing. Otro error muy habitual a la hora de hacer lanzamientos, sobre todo al principio, es tener miedo a vender. A mí me han llegado muchos clientes que era el primer lanzamiento que hacían y que tenían miedo de repente de, jolín, es que tengo mi base de datos, que les llevo ofreciendo contenido de valor no sé cuántos años, nunca casi les he vendido nada o igual les mando un email de venta y de repente les voy a hacer un lanzamiento brutal con un montón de emails de venta después. O sea, es muy agresiva la venta durante un lanzamiento porque es muy poquito tiempo en el que le vas a dar al push de venta a tope. Entonces, yo lo que te recomiendo es que no tengas miedo a vender, que lo hagas con cariño, que lo hagas con toda la delicadeza que puedas si quieres, que ofrezcas mucho valor, sobre todo, porque si ofreces mucho valor y luego vendes de manera proporcional, tiene que ser un 80-20, es decir, si estás 80 hablando de valor, 20 hablando de venta, no al revés, ¿vale? Pero si ofreces mucho valor, al usuario no le va a parecer mal que luego le ofrezcas la venta, porque estará tan predispuesto a todo lo que has dicho y tan agradecido por todo lo que le has dicho y por todo lo que ha aprendido, que al final está súper preparado para ese momento, aunque no quiera comprar. Directamente desaparecerá el directo, directamente no abrirá tus emails, lo que sea, pero desde luego estará agradecido ya por todo lo que le has ofrecido de valor. No tengas miedo a vender, pero sobre todo lo que te diría es que piensas en una cosa, como hemos dicho, si vamos a hacer más de un evento, la tasa de abandono durante los eventos es grande, ¿vale? La gente que te va al primer evento es menos que al segundo, es menos que al tercero, etc. Por lo tanto, no pierdas ese push en el primer directo.
Sé claro. Cuando empezaron los lanzamientos, sobre todo cuando se hacían los lanzamientos en el 2020, que era una venta mucho más agresiva, se invitaba a la gente a que fuera a eventos gratuitos y luego le colaban la venta, ¿vale? Era de una manera un poco más sucia, entre comillas. Y es verdad que era otro momento, era otro tiempo, la audiencia no estaba tan educada tampoco en esto de los lanzamientos, no era tan lista como ahora, que ya sabe que le vas a intentar vender algo. Nosotros lo que hacemos, por ejemplo, es decirlo abiertamente, y no somos los únicos, los tiempos han cambiado y mucha gente ya está trabajando de esta manera, y yo te recomiendo que seas lo más honesto posible con todo el mundo, porque de esta manera lo que vas a hacer es que la gente, como ya lo sabe, si quiere que va, va, y si no quiere, no va. Pero desde luego nadie queda desilusionado ni nadie dice, anda, mira, ahora me está vendiendo. Nosotros, por ejemplo, tenemos formaciones, en base a esas formaciones hacemos muchos contenidos gratuitos y lo decimos siempre. O sea, lo que hacemos es decirle, pues mira, vamos a lanzar una nueva edición del Máster de SEO. Quizás no sabes ni de qué va esto del SEO, pues vente aquí y te voy a decir de qué va y además te voy a explicar cómo ponerlo en marcha y luego aparte te voy a vender la nueva edición del máster si te interesa, si quieres profesionalizarte, etcétera. Entonces, hacemos una venta en ese sentido muy, bueno, muy honesta, digamos, ¿vale? Quien quiere va y quien no quiere no va, pero quien va ya sabe a lo que va. Y por lo tanto, nunca hemos recibido ninguna crítica por parte de nadie y nunca nadie ha dicho, pues oye, mira, al final ya estáis vendiendo algo, para nada. Yo te recomendaría que de manera humilde no tengas miedo en vender desde el primer momento. Por lo menos de dejar caer el motivo de por qué haces el lanzamiento, el evento gratuito o ese elemento de valor que estás ofreciendo a la gente. Seguimos con otro aprendizaje. Esto nos ocurrió el año pasado en Big School. Quiero compartirlo contigo porque para nosotros fue muy revelador y a lo mejor a ti pues ya te ahorra el problema que tuvimos nosotros. Consideramos que tendría mejores resultados poner un cierre de agenda, en el sentido de que la persona pudiera determinar el día y hora que quería que el closer le llamara y por lo tanto la persona le llamaba directamente en ese día y hora y ya estaba. Lo que ocurrió fue todo lo contrario a lo que esperábamos. De repente disminuyó drásticamente el número de leads que nos dejaban el teléfono. ¿Por qué? Porque le estábamos pidiendo un compromiso muy alto. Obviamente, quien pedía esa cita ese día y una hora era un lead muy cualificado, pero nos estábamos dejando por el camino a todos los demás. No le estábamos dando una opción de contactar con nosotros a todos los que estaban un pelín solo por encima en ese funnel de ventas. Por lo tanto, fue un error. Tuvimos que revertir la situación con todo lo que eso supone dentro de un lanzamiento, que no es ninguna broma porque al final tienes que cambiar todos los enlaces en todos sitios, que no se te quede ni un enlace perdido, tienes que hacer una revisión todavía de todas esas consultas, bueno, de todas esas citas para que no queden perdidas, etcétera. Cada acción implica muchos cambios. Por lo tanto, cada acción es importante tomarlo con buena determinación, medir rápido y revertir en caso de que haga falta. Eso fue lo que nos pasó a nosotros. Volvimos otra vez a nuestro typeboard de siempre, en el que la gente dejaba el teléfono y el closer de ventas le daba la consultoría o el asesoramiento del máster que quisiera. Conseguimos muchos más leads y por lo tanto conseguimos muchas más ventas, manteniendo el sistema que teníamos. La otra manera nos limitaba mucho y no fue la adecuada. Obviamente eso para nosotros en nuestro sector y con nuestro sistema de cierre de ventas. No quiere decir que tenga que funcionar para ti o no, pero ahí te lo dejo como aprendizaje. Desde luego, si lo quieres poner en marcha, lo cual me parecería estupendo, porque todo lo que te estoy diciendo espero que lo pongas en prueba y lo pongas en entredicho. Si lo pones en marcha, ponlo únicamente en una vertical de negocio. No hagas el cambio en toda la web o para todas las verticales y luego tengas que revertirlas, que eso fue lo que hicimos nosotros, obviamente. Lo pusimos en marcha para un máster en concreto, para una formación en concreto. Cuando vimos que no funcionaba, pues dejamos el resto igual, no tuvimos que cambiar para todas las formaciones. Así que ahí te lo dejo. Si tienes resultados diferentes, espero que nos escribas y que nos lo digas, desde luego. Vamos ahora al tercer elemento que no puedes pasar por alto en un lanzamiento. En la parte 1, en el vídeo parte 1, vimos dos de los elementos más importantes. Si todavía no has visto ese vídeo, recuerda, tienes por aquí para verlo, no te lo pierdas, porque son todos los pasos que tienes que tener en cuenta previos al lanzamiento. Ahora que estamos durante el lanzamiento, hay algo muy importante y es que tienes que ser muy ágil actuando. El lanzamiento es un elemento vivo. ¿Qué puede pasar de malo? Bueno, pues créeme que muchas cosas, como a lo mejor ya sabes por tu experiencia o como ya descubrirás por tu experiencia. Al final puede pasar que una de las plataformas de ads pues de repente se caiga o por el motivo que sea, Meta te bloquea los anuncios en Facebook, por el motivo que sea, que tú no lo tienes controlado y hasta que desbloqueas todo eso o el método de pago se queda de repente pillado y no están consiguiendo cobrar y por lo tanto te bloquean los ads. Puede pasar que si tu comunicación es por WhatsApp, por el motivo que sea, porque a lo mejor has dicho palabras clave que a WhatsApp le ha sonado raro, porque a lo mejor has tenido un aumento de interacciones desmedidas con el éxito de un lanzamiento, por muchos motivos que de repente te van en WhatsApp y te quedas sin la comunicación directa con tus compradores o futuros compradores. Pueden pasar muchas cosas, creedme, que pasan
pasan, por muy controlado que lo tengas, os hablo por experiencia propia de todas ellas, y tienes que actuar con determinación en cada momento y con mucha rapidez. Te estoy diciendo que si tu email entra de repente en una lista negra y vas directo a spam, tienes que abrirte de repente otro gestor de email marketing para enviar las comunicaciones desde ahí. Si te están baneando WhatsApp, tienes que abrirte rápidamente otro WhatsApp desde otro número de teléfono y tienes que avisar a todo el mundo de que ese es el nuevo número de teléfono. Tienes que hacer 1000 millones de cosas muy rápidas y con mucha determinación. Si de repente no vendes en la fase de ventas, ¿qué haces? Obviamente tienes que hacer algo. No puedes quedarte de repente, pues es que no estoy vendiendo. A lo mejor tienes que inventarte algo en el camino del lanzamiento. Por eso lo que decía también de que los emails, mejor uno maquetado al día antes de que lo vayas a lanzar, porque todos estos cambios se verán reflejados. Mira, te cuento lo que nos pasó en un lanzamiento, por ejemplo, con un cliente. Pasó que después del webinar de ventas hubo 24 horas que no se vendió nada. Después de un webinar de ventas hay siempre un pico de venta, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque un lanzamiento empieza siempre con un pico de venta, luego baja a un valle de ventas y luego el último día siempre repunta, o sea, tiene una forma de U normalmente las ventas durante un lanzamiento. Bueno, pues este cliente después del webinar de ventas no vendió nada. Creedme que está muy nervioso, está todo el mundo muy nervioso y probablemente yo más que él, a pesar de que no se lo podía decir tal cual, ¿vale? Tuvimos una reunión de urgencia, obviamente, no hemos vendido ni nada durante estas 24 horas, ¿qué está pasando y qué vamos a hacer? Porque no solamente qué está pasando, sino cómo vas a revertir la situación. Bueno, pues detectamos, hablando con los closers de ventas, que había ciertas objeciones que no habíamos tenido en cuenta. Era la primera vez que este cliente hacía un lanzamiento, era la primera vez que trabajábamos en ese sector y en los primeros lanzamientos, como os he dicho, siempre hay aprendizajes que tienes que ir sacando para los futuros y detectamos que la gente tenía la objeción de que no podía pagar en solo una cuota, porque no se le daban facilidades de pago, y por otro lado detectamos que la gente no quería por el tiempo que era, se lanzaba en diciembre, y no estaban dispuestos a empezar un máster en diciembre porque era una formación online para abogados, y lo que querían era empezarla en el siguiente momento, en la siguiente edición. Así que lo que hicimos durante esos primeros días de lanzamiento fue establecer un pago a cuotas que no pusiera en riesgo la estabilidad de la empresa y, por otro lado, hacer una prematrícula para el siguiente lanzamiento. Lo que quiero decir con esto es que habría muchas otras maneras probablemente de solucionarlo, pero básicamente de lo que se trata es de esa rapidez a la hora de actuar. Y este es el tercer punto más importante en cualquier lanzamiento. Todo lo que os haya dicho hasta ahora, sin esto, podría terminar con el éxito o el fracaso de un lanzamiento. Tienes que estar muy pendiente de mirar cada dato, tienes que estar muy pendiente de actuar con rapidez, de tomar decisiones con la cabeza muy fría y piensa que en todo lanzamiento hay un momento de pánico y en ese momento de pánico no es el momento de actuar. El momento de pánico es ese momento que todo el mundo ha tenido en el que de repente tu cabeza dice, ostras, igual no vendo ni nada directamente y a lo mejor todo esto no sirve para nada. Ese momento de vértigo lo vas a tener, sobre todo al principio, sobre todo una sensación que te pueda dar en algún momento. Y en ese momento de vértigo no es el momento de actuar. Cuando hay que actuar es cuando tienes los primeros datos que saltan a la vista de que algo no va bien. Igual te tienes que inventar un descuento express, te tienes que inventar un bonus para motivar a la gente para que compre algo. Tienes que ver qué puede estar afectando a ese proceso de venta y actuar con mucha rapidez. Y no solamente tú, sino todo el equipo. Y de ahí venía el otro punto que vimos en la parte 1 de la importancia del equipo. Todo el mundo tiene que estar alineado con la misión de este lanzamiento, con la misión de la empresa. Y todo el mundo tiene que estar preparado para actuar con la rapidez necesaria en el momento que sea necesario para salvar el lanzamiento. Bueno, pues hasta aquí todas esas ideas que se me han ido ocurriendo de lo aprendido en los lanzamientos del año pasado, 13 lanzamientos durante un año, pero eso ha sido lo que tenías que tener en cuenta durante el lanzamiento. Obviamente, cuando se termina ese lanzamiento empieza la parte de análisis, ¿vale? Y hay que tener algo en cuenta muy importante. No te voy a hablar aquí de KPIs ni de lo que tienes que medir o lo que no, pero sí hay un elemento que desde luego deberías tener en cuenta. Y por un lado es, lo que aprendes de un lanzamiento no te va a valer para todos los demás. Las cosas cambian, la manera de comprar del usuario cambia, e incluso dentro de una misma empresa, de un producto a otro producto, de un servicio a otro servicio, puede cambiar muchas cosas. Así que no intentes copiar siempre lo que te sirve para uno, para el otro. Tienes que determinar muy bien quién es el buyer persona en cada caso y actuar en consecuencia. Irte dando cuenta de las tendencias del sector, ir detectando esas métricas que empiezan a variar, esas tendencias que empiezan a cambiar y actuar antes de que llegues al pozo, ¿vale? Así que ten en cuenta que si trabajas con clientes o con varios productos o servicios, no te va a valer la misma clave para uno que para todos. Dicho esto, también es verdad que lo que aprendas de un lanzamiento te sirve para el mismo producto, pero para el
siguiente lanzamiento. Pero ojo, porque tiene que ser en la misma época, porque si no, los aprendizajes tampoco te servirán. No es lo mismo hacer un lanzamiento en marzo que hacer un lanzamiento en septiembre. Tienes que comparar septiembre con septiembre y marzo con marzo, porque si no, muchas cosas pueden también ser diferentes. Pero es verdad que del lanzamiento del mismo producto y servicio dentro del mismo año te va a valer para el lanzamiento siguiente. Y de ahí es el momento de sacar inputs y de sacar los aprendizajes para poner en marcha y hacer cambios de cara al siguiente lanzamiento que ejecutes de ese producto o de ese servicio. De todos los KPIs que te he dicho que no voy a hablar, porque al final de KPIs daría para otro vídeo entero. Si os interesa, nos lo ponéis por comentarios y os decimos cuáles son los KPIs más importantes para nosotros, que no siempre quiere decir que sean también para vosotros, pero bueno, podríamos hacer un vídeo para guiaros un poco. Hay que tener en cuenta uno que para mí es primordial, que es el de hacer el match entre los clientes y de qué canal han llegado. Hacer el match entre si has comprado ese lead en Meta, en Instagram, te ha venido por orgánico, viene tu base de datos, y si finalmente es cliente o no. Ese match para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque no solamente te interesa de dónde te vienen más leads, sino de dónde te vienen más clientes, que esa es la clave de todo, porque lo que te interesa finalmente es que la persona compre. A lo mejor te vienen muchos leads de Meta, pero los que compran son principalmente de tu base de datos, algo bastante habitual, de hecho, porque ahí ya tienes más tráfico templado y en Meta probablemente estás comprando más tráfico frío. Así que lo importante es hacer ese match para ver después en dónde tienes que invertir más de cara al siguiente lanzamiento, dónde tienes que hacer más push. Imagínate que empiezas a probar TikTok, alcanzas a un montón de gente, llega un montón de gente a tu base de datos, pero de ahí nadie te compra. ¿Te sirve? ¿No te sirve? Tienes que valorarlo. ¿Quiero ir engrosando la base de datos y a ver qué pasa con esta gente de TikTok o no? Estos nunca acaban comprando, ni siquiera para el siguiente lanzamiento. ¿Para qué sigo invirtiendo aquí? Tienes que empezar a valorar esas cosas. Pero ese match, para mí, es la clave de todo. Es lo que te puede dar muchos datos sobre dónde invertir después y, sobre todo, ese punto principal. ¿Cuál es el canal que más te está aportando clientes, que es al fin y al cabo pues lo más importante? Pues hasta aquí los aprendizajes de esos 13 lanzamientos durante el 2024. Ya ves que han sido ideas muy diferentes, algunas más estratégicas, otras más de ejecución. Han sido cosas que creo que te pueden ayudar y que probablemente no salen en ningún sitio o no te los dice nadie porque los vas aprendiendo con la experiencia. Espero que los aprendas también desde mi experiencia, que te eviten errores futuros. Y desde luego que pruebes mucho, que no des por hecho nada de lo que te haya dicho, ni siquiera yo, y que por lo tanto pongas en marcha ese lanzamiento y saques tus propias conclusiones. Nos vemos en el siguiente vídeo.